Buenas tardes a todos, con Seremos Eternos. Hoy nos juntamos en esta tarde en estudio con el escritor Juan Borges, quien amablemente nos despecha su tiempo y vamos a hablar un poco de sus lo que viene trabajando en relación a sus escritos, su actividad, su trayectoria, sus pensamientos, y también nos va seguramente a deleitar con alguna lectura de sus propuestas escritas. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Bien. Espero que te sientas cómodo y vamos a pasar un momento ameno. Para empezar vamos a hacer unas preguntas así como para que la gente pueda conocer. Vos sos oriundo de la localidad de acá de Malvinas, Argentina, sí. ¿no? Contanos un poquito. Sí, bueno, primero que nada quería saludar y agradecer el espacio y bueno, la posibilidad de comunicarnos. Y sí, yo soy de Malvinas, vivo en la localidad de Granbur, pero siempre estoy, digamos, en distintos lugares de Malvinas. Viví un tiempo en Polvorines también. Y sí, yo te voy contando más o menos, me preguntás. Vamos trabajándolo tranquilamente. Por ejemplo, se me ocurre pensar de que a la gente también, como a mí, le interesa saber a partir de cuándo empezaste a sentir la actividad artística en tu espíritu, en tu esencia, cómo la fuiste corporizando. Sí. Bueno, en principio yo desde chico comencé a dibujar, desde muy chico. Y alrededor de los 12, 13 años empecé a sentirme atraído por la literatura. Leía desde chico, desde los 8, 9 años ya leía. ¿Qué leías? ¿Recordás más o menos qué leías? Lo primero que leí fue El Principito, Juan Salvador Gaviota. Pero ya... Pero venías trayendo como de la educación formal, ¿no? Claro, sí, por ahí. Más que nada me lo pasaba algún familiar, algún primo, alguien mayor, y me enganché por ese lado. Después ya a los 12, 13 empecé a leer poesía. La poesía me influenció mucho en su momento, me sentía muy atraído, pero era como que no me veía, digamos, posible de escribir. Y un día hice unos garabatos así escribiendo algunos versos, me gustó y ahí empecé a escribir poesía y bastante tiempo, bastante hasta los 30 y pico. Después empecé a animarme con los cuentos, con los relatos. En la guía había algo generacional, había una transmisión de herencia familiar que componía también esta satisfacción por ir hacia el arte y hacia la actividad literaria. No, obviamente que siempre está la transmisión. Mi madre desde chico me transmitió mucho la sensibilidad hacia lo estético, ¿no? Hacia la belleza, la música. Por ahí en mi casa se escuchaba mucha música. Sin ella ser practicante de... Sí, sin ser practicante. De ninguna actividad. No, ninguna. Pero es como que de chico me transmitió el amor por el arte, ¿no? Y la sensibilidad hacia la belleza en general. Y una sensibilidad social que también me acompañó toda la vida. Que me parece que el artista tiene que estar siempre un poco... influenciado también por eso, ¿no? Y después yo arranqué. Y eso era una... disculpa que te interrumpa, eso era también así como una suerte de situación un poco incómoda que se podía vivir en vos en tu preadolescencia, en esa etapa tan difícil, tan compleja, no tan difícil, tan compleja, en la que uno se va formando la personalidad con respecto a tu región, tu barrio, tus amistades, el grupo de pertenencia. ¿Cómo fue eso, sí. esa vivencia? Sí, fue traumático. ¿Qué recuerdos te tiene eso? Yo me crié en un barrio, en ese momento calle de tierra, un barrio, barrio obrero, y sí, era complicado. Yo era un chico normal en el sentido que me gustaba jugar a la pelota, siempre fui muy malo en el fútbol, pero siempre me gustó. Pero claro, tenía un grupo de amigos que me miraban raro, ¿no? Claro. Porque
No te gustaba el fútbol, no me gustaba el fútbol, no me Y agarraba. para cómo te gustaban las letras. Claro, no me gustaba Se te agarrarme las complicaba. piñas como la mayoría de los chicos cuando están en la preadolescencia, como decías, y era diferente, sí. Claro, porque Incluso aparte en mi pasa eso, familia ¿no? también, ¿No? ¿eh? Pasa eso como que está implícito en la actitud y en la acción de alguien que tiene una suerte de espíritu artístico, como que tiene un grado de sensibilidad que no lo hace cagarse trompadas con los, todo el mundo se puede cagarse trompadas, ¿no? Y en ese aspecto uno dice, ¿cómo carancho convivo con todo esto? ¿Cómo la hago, Sí. no? Sí, tal cual. Sí, yo sentí mucha marginación en cierta forma, pero también en mi casa. O sea, mi viejo le costó aceptar que yo escribiera poesía. Le costó. Mi viejo, digamos, era... Andate a la cama. Te decía, No, andate a dormir a la cama. eso por un lado y por otro lado el machismo, ¿no? De ese momento de decir, bueno, un hombre, un varón no tiene que escribir poesía. Claro. ¿Viste? Y fue duro, al punto de que yo, por ejemplo, mis primeras poesías las tenía que esconder, porque mi viejo estaba en contra de todo eso. O sea que había una actitud también de él, la que conlleva a Sí. la actitud del artista, que es de rebeldía también, ¿no? Respecto Sí. de, por ejemplo, el modelo de tu viejo. No deberías escribir, sin embargo vos escondías lo que escribías, pero estabas de alguna manera en rebeldía. Enfrentándolo, sí, tal cual, sí. Y de hecho, toda mi vida, o sea, siempre fue un antagonismo, ¿no? Con lo que él me proponía a lo que yo fui haciendo hasta que después, bueno, lo solucioné ese antagonismo. Y bueno, mi viejo fue una figura que me ayudó mucho en cuanto a los valores por ahí que tienen que ver con las responsabilidades y con todo, ¿no? Claro, pero en este aspecto claro. sí, fue complicado, sí. Claro, bueno, digamos que indirectamente también era como la pretensión de la perfección, que a la vez no se desea, porque a la vez la imperfección es un deseo propiamente que podemos llegar a tener en esta situación de que decir, padre, madre, protectores, sí, pero también sabemos que deseamos que se equivoquen, porque también los compone como humanos, como somos, Sí. ¿no? Y si no es como que una burbuja que te ampara de todo y tampoco es tan buena, ¿no? Entonces está bueno esto de te forja en el carácter de la rebeldía en este caso, Sí, te pudo tal forjar cual. también en ese aspecto, ¿no? Sí, porque por ahí uno... Es puede lúdico elegir. en algún sentido, ¿no? Sí, tal cual. Sí, no, aparte es como una especie de pulsión que está ahí adentro que te lleva a enfrentarlo y eso te hace reforzar más lo que vos querés. Claro. Sí, a mí la verdad que en ese momento era una lucha cotidiana, pero a la vez después me guió, digamos, a decir, bueno, a mí todo lo que me proponga lo voy a lograr. Claro. No había nada que me frenara, ¿no? Y sí, eran dos figuras antagónicas, la de mi madre y la de mi padre en ese aspecto. Mi vieja por un lado me incentivaba a la belleza y mi viejo como diciendo, no, esto déjalo para tu hermana, Claro. no para vos. Vos tenés que andar jugando a la pelota. Para cómo tenías hermana. Eran mis hermanas mayores, hermana, pero era sí. como que de esa manera quería personificar que eso era propio de una mujer, no de un varón. Claro. Y bueno, pero fui enfrentando todo eso y bueno, traté de perseverar en la escritura, ¿no? Y siempre con avances y retrocesos, ¿no? Y siempre leyendo, siempre nutriéndome de escritores y escritoras que me marcaron mucho, sí. Pero es importante tocarlo desde el abordaje desde el punto de vista de la vida privada y personal del autor, en Sí. el caso tuyo, Juan Borges, porque en realidad nos permite comprender también la matriz y la raíz en la que fue encarnado este escritor, ¿no? Que sos. Entonces vamos ahora a hacer el pequeño corte de la primera pausa, muy gratamente de poder estar hablando con Juan Borges para todos ustedes y en este placer que es Seremos Eternos. Segundo bloque, Seremos Eternos, está hablando y charlamos placenteramente con Juan Borges, escritor de nuestra región, y venimos hablando un poco de cómo está compuesta su matriz en cuanto a su origen como escritor. También es docente de educación primaria, Secundaria. secundaria. Y a propósito de lo que venías contando en el segmento, en el bloque pasado, Sí. anterior, quiere decir que vos tenés manera o te esmerás de alguna manera por
poder aplicar toda tu experiencia familiar, íntima, de tu vida privada hacia el estudiantado. Sí, yo lo que busco mucho es primero fomentar, ¿no?, el amor por el arte en general y por la literatura por ahí en particular, porque es lo que más conozco. Pero sí, trato en general de que las experiencias mías, que fueron por ahí frustrantes, esto de los límites de los que hablaba, que quisieron imponerme, que no sea una barra de contención para los chicos. Porque hay chicos, yo trabajo con adolescentes y hay jóvenes que tienen muchos talentos para escribir, para cantar, para tocar la guitarra, para actuar. Nosotros trabajamos de todo, o sea, yo doy la materia que es literatura, pero ahí trabajamos actuación, hacemos, los chicos llevan instrumentos y a veces tocan la guitarra, hacemos distintas cosas. Tratamos de articular todo eso para que los chicos puedan encontrar el lugar en el cual se sientan más propicios para expresarse. Y lógicamente, sí, trato de fomentar el arte, trato de encontrar espacios. Y moderar entre lo que es la currícula oficial. Sí, tal cual, claro. ¿No? Sí, tenés que ajustarte a eso, ¿no? Porque uno no puede salirse de eso. Pero como es muy amplio el tema curricular, por suerte las modificaciones que hubo en el año 2006 fueron muy flexibles en ese aspecto. Entonces, bueno, tratamos de adaptarlos. Y después, por otro lado, trato de buscarle espacio. Por ejemplo, hay un grupo de chicos que tienen una banda y buscarle lugares donde puedan tocar. Ahora estamos preparando justamente un evento para principios de julio y bueno, y para que ellos estén participando con su banda. Sí, de hecho el número central son ellos, o sea, yo voy como un soporte, digamos, a leer, digamos, a aportar algo, pero claro, mi objetivo es que los chicos sean los protagonistas. Es como que es un desafío para mí, como docente y como persona y qué sé yo, como amigo, porque de alguna manera los chicos se genera un vínculo también. ¿Y eso, ¿no?, ya lo tienen pensado con fecha y todo? Estamos, yo por la gente, para que entienda. Lo estamos trabajando, el tema de la fecha, posiblemente el primer fin de semana de julio, posiblemente. Ya estamos sí, ahí, sí. Bien. Sí, va a ser en principio el 17 de junio, pero bueno, hubo un tema con el espacio y bueno, vamos a pasar para el primer fin de semana de julio. Posiblemente el 1 o 2, no sé qué día cae sábado. Claro, bien. Y bueno, sería el debut oficial de los chicos, de la banda de los chicos hacia afuera, ¿no? Y bueno, la verdad que... ¿Y el fin de este evento es que es de carácter solidario o en función de recaudar para alguna entidad? No, o sea, de hecho no se va a cobrar entrada posiblemente. Lo que por ahí se esté haciendo es pasar una gorra como para recaudar algún dinero, porque los chicos están en tema de grabación, están grabando está bien, pero entonces sería como para que el objetivo final sería como para forjar el espíritu. Claro, artístico. Exacto, sí, bien. El objetivo, yo hace un tiempo que estoy buscando lugares así en los que puedan tocar chicos, bueno, digamos, todo un contexto en el cual puedan tocar chicos que son menores, que vayan a ir sus familias, porque va a ser todo un hecho social más que nada, ¿no? Porque va a ir su familia y bueno, y yo soy como un referente porque ellos siempre están conmigo todo el tiempo y bueno, charlamos mucho, compartimos cosas que tienen que ver con el arte y bueno. Y tiene que ver con el hecho también de que sos de alguna manera un militante no solo de la cultura, sino también un actor protagonista de las inquietudes políticos sociales, ¿no? Yo te reconozco a vos en tu carácter también con la ideología política que lleva adelante a meter el cuerpo también, vos físicamente, estar presente en los eventos incluso de carácter político, netamente políticos. Sí. En ese aspecto también con tu impronta artística te ha permitido también tener valoración que valga la pena también mencionar respecto de la influencia del arte en el trabajo, con tus compañeros de trabajo. ¿Cómo lo ves eso? Yo, por ejemplo, bueno, en este momento soy docente, pero antes de ser docente trabajé en una fábrica metalúrgica durante casi 12 años.
y vi experiencias muy gratificantes. De hecho, mi libro Púrpura de cuentos retoma... Que lo tenemos acá, sí, justamente. Ahí está. Bien, aquí. ¿No? Retoma historias de compañeros de trabajo, a los cuales yo les cambié el nombre, obviamente, para preservarlos. Y, o sea, fue una etapa de mi vida que me enriqueció mucho, muchos aprendizajes. Y realmente fue... Yo en el año 2006 edité mi primer libro de poesía y bueno, mis compañeros de trabajo, que eran personas que también al principio era raro porque decían, bueno, pero la poesía, los escritores y yo les tenía un diálogo y decía, pero... O sea que como era una suerte de revival de las situaciones que vos vivías de alguna manera con tus padres, ¿no? Sí, la diferencia era que yo, por ejemplo, con mi viejo era su hijo, claro. Era un adolescente, y con mis compañeros de trabajo era un par de ellos, o sea, era el mismo. Claro, con que 35 ahí sí, años. Iba por 34, él. 35 claro, era más o menos. Sí, y ahí sí íbamos a jugar a la pelota juntos, tomábamos una cerveza juntos, entonces no me podía decir, no, esto de este... No existía la Mashui. No existía la Mashui. Claro. La Mashui. Ahora, muy bueno, ahora sí. La verdad que es muy bueno. Y bueno, entonces es como que ellos... hubo una especie de revalorización del arte también, de personas que en su vida habían leído una poesía, que la música escuchaban lo más popular, y de repente decir, pero Juan escribe poesía, es uno de nosotros. Entonces leyeron poesía, empezaron a tener otra mirada de la vida y del arte también. Y de valorarte como persona de una manera distinta tal vez, seguramente, cual, ¿no? En ningún momento yo guardé lo que era. Yo le decía, yo voy a jugar a la pelota, tomamos una cerveza, nos matamos a risa entre todos, pero escribo también. Claro. Y bueno, fui siempre muy respetado. Pero porque siempre tuve un temperamento de imponerme en cuanto a esto de que si vos cedés, y sí, lógicamente te van a verduguear al principio, todo, pero no, yo siempre dije, yo soy esto. Y bueno, me respetaban muchísimo. Personas que yo pensé que nunca iban a leer poesía, las vi leyendo poesía. Claro. Y hablando de poesía, es el hecho de preguntarte también por qué a tu primer libro se te ocurrió ponerle de nombre, bautizarlo Púrpura. El libro Púrpura es mi primer libro de relatos. Yo anteriormente había editado poesía, había editado uno que se llamaba Nacimiento en el año 2006, con una editorial independiente que se llama El Asunto, que es parte de la Feria del Libro Independiente, por eso conozco bien, la otra vez hablábamos de eso. Y Púrpura tiene que ver, el libro de cuentos, con uno de los cuentos que está justamente en esta selección, y que para mí es el más logrado, y que tiene que ver, sí, es como dicen, ¿no? Las selecciones nunca son azarosas, ¿no? Yo creo que un poco por una cuestión literaria, porque yo considero que es el cuento más, por ahí, más redondo que me salió, pero también porque ese cuento expresa un momento complicado de mi vida, que yo pasé. O sea, es un cuento muy autorreferencial, en el cual, obviamente, uno cuando escribe un poco trata, el escritor es un poco como el pintor, que cambia los colores, cambia las figuras, pero en esencia el relato fue real, y bueno, es un relato fuerte que a mí, yo dije, no, el libro se tiene que llamar Púrpura. Perfecto. Y aparte era un nombre que tenía potencia, me gustaba. Me remitía por ahí no sé, a canciones, Te imágenes. emociona hablar también de tu obra, ¿no? Respecto de... Sí, ¿no? sí. Y sí, porque tiene ese candor de lo nostálgico, claro, respecto de cuando vos te ibas arropando de ese ser artista, ¿no? Y escritor, ¿no? Y sí, es que te da abrigo ahora, ¿no? Es la esencia de uno por un lado, y por otro lado es como que es un canasto en el cual uno fue juntando piedras, flores, espinas en el camino, ¿no? Sí. Y sí, la obra de uno... Y cómo se construye lo que vos hablabas hace un ratito de la respetabilidad, ¿no? Como unos a veces pareciera ser que sin querer consigue una respetabilidad que en realidad no buscó incluso, pero como se animó a hacer lo que otros tal vez no pueden representar con palabras, o en este caso palabras escritas, sí, se constituye en alguien respetable, socialmente hablando, ¿no? Y eso es un poquito también decir que
también creo que estábamos hablando de la obra que a lo mejor vos tenés ganas de leer hoy, para nosotros, o tenés pensado otra. Tengo pensado otro un poco más breve. Púrpura es un cuento que por eso es un poco más largo, no sé cómo estamos de tiempo. No, digamos, vamos a darnos vamos a darnos el aire de poder escucharlo y leerlo, porque me parece que es el que a vos te gustaría, como que te representa de alguna manera, me parece. Sí. Uh-huh. Entonces me gustaría, si no te molesta, cambiarte la obra que trajiste por esta, claro. si te parece bien. Sí, perfecto. Entonces vamos a ir a un corte y en el siguiente bloque estaremos entonces disfrutando de la obra poética leída por su propio autor, Juan Borges, escritor que está esta tarde con nosotros para ustedes en Seremos Eternos. Ya volvemos. Ok, estamos ahora en el tercer bloque acompañándonos de Juan Borges, que ahora sí nos va a deleitar con un texto de su autoría. Uh-huh. Adelante, Juan. Púrpura, el cuento que le da título al libro. Bueno, me tomaron las manos, intenté despegarme resistiendo de una manera hostil y aguerrida. Me clavaron a la cama, me inyectaron un tranquilizante que desconocía su origen. Alrededor, luces, sonidos, estrépitos, voces imperceptibles a lo lejos, aullidos, suspiros y sobre todo quejidos. Serían otros pacientes como yo, repletos de temor e incertidumbre. Nadie supo ni quiso decirme nada. 2 enfermeros fornidos, robustos, adustos, categóricos, me sujetaron y clavaron su mirada, colmados de autoridad, sobre mis ojos, que a esa altura estaban repletos de lágrimas. Ella estaba a mi lado, pero amablemente le sugirieron que aguardara afuera. Tuve mucho miedo. Sin embargo, lo que me inyectaron logró sedarme. En ese entonces serían aproximadamente las 8 de la mañana. Me practicaron una transfusión de sangre, dado que había perdido demasiado. Las luces invasivas, perpetuas, circulares, que se clavaban por todo mi cuerpo. Relampagueaban mis párpados hasta hacerlos temblar. Estaba solo. En mi somnolencia no podía distinguir las figuras ni siluetas que transitaban a mi alrededor. Gente a mi alrededor que murmuraba sin dar indicios claros de mi situación, ni de mi existencia. Ella esperaba en el pasillo. Toda la noche estuvo allí. Siempre mi compañera, desconociendo mi monstruosidad. Clavaron mis muñecas contra los laterales de mi cama, rígida y fría. Una vez más me inyectaron de forma brutal. Luego tomaron una muestra más de mi sangre. Nadie me hablaba, ni me miraba. No era nadie en aquel lugar. Pasaban a mi lado siluetas blancas, verdes, negras, violetas, cadáveres. Fantasmas tal vez, verdugos más exactamente. Nadie informaba nada. Mi familia no debía enterarse. Ya mi vida era demasiada calamidad para otro sobresalto. Luego, cansados de mi ansiedad, me vendaron los ojos. Posteriormente, a un puñetazo en la boca para que dejara de quejarme, me sentaron en una silla de ruedas. De allí me trasladaron por un túnel oscuro donde no transitaba gente y terminé en una sala mucho más fría y tétrica. Allí me instalaron en una larga cápsula ante la cual me resistí, ya que me entendía y me provocaba mucho temor. Volvieron a golpearme. «Es por tu bien, hijo de puta», me decían. Ya no pude resistirme. Tuve que ceder. Allí estuve maniatado, vendado y sedado. En la cápsula aquella permanecí un largo rato. Volví a orinarme. Luego de un rato salí de allí mucho más trastornado, meado y repleto de sangre en mis encías. No soportaba el dolor. ¿Qué era todo aquello? Cuando salí de la cápsula, una amable señora comenzó a insultarme por mis hedores nauseabundos y mis lágrimas. «No sea maricón, deje de llorar, drogadicto de mierda». Volví a la habitación, intenté recordar imágenes, nombres, lugares. Todo era en vano. Había perdido la conciencia, al menos por el momento. Alguien pasó a mi lado, no pude divisarlo con exactitud, y me dijo al oído: «Estás en un campo de refugiados, no saldrás más de acá». Fue difícil entender aquella afirmación, pero para aquel entonces ya nada me sorprendía. Mi conciencia y mi percepción estaban en tinieblas, totalmente huracanadas por esa vorágine. Preferí creer en aquello
que aquello era un sueño o tal vez estuviera muerto. Daba igual. Sin embargo, el dolor no cesaba, ni la sangre dejaba de fluir de mi boca. Escupía sangre a mi alrededor, coágulos asquerosos. Intenté ir al baño y comencé a orinar, borbotones de sangre, mucha sangre. Dibujé objetos en las paredes del baño con mi sangre, flores, banderas, estrellas, su nombre. Acto seguido vinieron dos amables señores, muy robustos, y una vez más comenzaron a apelar al orden y las buenas costumbres, es decir, me cagaron a trompadas. En la cama otra vez, ahora excluido de los demás pacientes, el olor de mi sangre era muy intenso, mis pantalones orinados, mis dedos con coágulos secos que habían quitado de mi boca. Los médicos pasaban lejos de mí, ni un momento se quitaban en el barbijo, ni siquiera para mirarme de lejos. Les resultaba asqueroso, repugnante. Luego de muchas horas la dejaron pasar. Por fin podía verla. Sus ojos dulces, su mirada tierna. Era lo único que podría salvarme en este infierno. Ella comenzó a hacer preguntas a esos tipitos con licencia para matar, para descurar. Nadie le decía nada. La miraban sin comprender cómo una mujer tan correcta podía estar tan cerca de un monstruo tan despreciable, nauseabundo, asqueroso. Repleto de sangre en su boca, sus pantalones meados de sangre seca, disecada. Era incomprensible cómo esa mujer podía estar cerca, suyo, tal vez de lástima, la piedad. Ella estaba temerosa, impactada. Finalmente, un pseudo médico se acercó y le ofreció un esbozo diagnóstico con la intención, quizás, de obtener su teléfono o por pena de verla tan compungida. El monstruo, yo, seguía dormido y desesperado en su cama. El diagnóstico tentativa era plaquetopenia. Sonaba más bien a una rutina del gran humorista Fernando Peña. Nada concreto, basura, palabras falaz. Las causas múltiples, desde estrés, consumo excesivo de carbamazepina, ingesta desmedida de hamburguesas callejeras, lecturas sonámbulas en los techos de casas vecinas, orgasmos epilépticos irresueltos, etc. Nada concreto, final abierto. Nadie más podía acercarse al monstruo, horrendo, sangrante. Ella salió de la habitación, tal vez, con algunas certezas y muchas confusiones. Debía descansar. Maniatado y en silencio una vez más, se acercó un médico con cara de caniche y lentes muy delgados y me dijo: «Usted tiene púrpura, señor. Nadie se lo va a contar ni a confirmar, pero eso es su cuadro». Ahora tenía más miedo que antes. Permanecí temblando de frío, esa noche no dejé de llorar. Las petequias eran arañas que invadían mi cuerpo. Los garantes del vigilar y castigar me observaban, no entendían mis lágrimas, sangre por todos lados, mis libros con sangre, mi ropa ensangrentada. Con mi sangre comencé a escribir poesía, a dibujar, a escribir canciones de amor. Al otro día empezaron a visitarme mis familiares. Ya no sangraba tanto. Los hematomas de los golpes recibidos ya no eran visibles. Parecía una persona. Ya veía, sonreía, almorzaba y hasta rezaba con algún pastor que se acercaba a darme fuerzas. Estaba en una sala con otros pacientes. Ya no era el monstruo repugnante y asqueroso del comienzo. El pastor me explicó que el púrpura era una enfermedad de la sangre y todas esas afecciones sanguíneas eran propias de los pecadores, de los impuros, de los blasfemos. Para curarme debía salvar mi alma. Demasiado tarde, le dije. Al día siguiente ya no escupía sangre ni orinaba tampoco aquellos coágulos. Sin embargo, no podía dormir tampoco en aquel lugar. Los reflectores permanecían encendidos todo el tiempo. Gente que gritaba, aullidos, penetraciones tal vez. 2 días después me dieron el alta. Me sugirieron que tome las cosas con calma, que simplemente había sido un estrés, una plaquetopenia o pérdida de plaquetas de la sangre, debido a vaya a saber qué. Tampoco era tan importante. Vaya, cuídese, haga vida normal, tómese los corticoides, aliméntese bien, lea, descanse, olvide todo lo que vio. Recuerde siempre que cuando uno está enfermo, semi-inconsciente, tiende a distorsionar las imágenes. Recuérdenos bien, no haga preguntas, rece por las noches y sea un buen ciudadano. No es fácil manejar la salud pública, es un apostolado. Acto seguido, los médicos se quitaron los barbijos, los guantes, la escafandra y vinieron a saludarme. Fue un honor cuidarlo, profesor. Su función es muy destacada, no es fácil educar niños hoy en día. Mi familia me llevó por fin, me iba de aquel horrendo lugar. Estaba ansioso por huir de allí.
Debajo de mi cama aún quedaban gotas, borbotones color púrpura. Nadie los había notado. Eso quedaría allí durante mucho tiempo. Esperaba no regresar jamás a aquel campo de refugiados. Nadie habló de púrpura. Solo aquella señora que no volví a ver. La única que me había insinuado aquella noche. Eso, pero después nadie se atrevió a hablar de ese diagnóstico. Por última vez fui al baño. Aún seguía mis dibujos con sangre. Tal vez nadie los podía ver. El púrpura inundaba el aire. Solo yo podía percibirlo. Y algunos cadáveres que pupulaban por allí y nadie los veía. De alguna manera me quedaba con ellos en aquel lugar. Era inevitable. Gracias, Juan. Muy lindo, Gracias. muy lindo. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Acá arrancamos el último bloque de nuestra entrevista de hoy con el escritor Juan Borges. En este último bloque tenemos el placer de estar acompañados con Nahuel Zapata y Mariana Zapata también. Juan, realmente tu literatura es muy fuerte, muy concisa, muy reflexiva, con rasgos de haberte afilado bastante en un concepto filosófico en la línea de Foucaultiana, ¿no? Bien, de ahí a hoy, ¿qué tenemos para decir después de Púrpura vino éxitos, bestseller? ¿Qué tenemos ahí como para contarle a la gente? O para que la gente busque las librerías, o por internet, o por donde quieras. Sí, yo el libro lo edité en el 2015, hice un poco de difusión, por ahí no la necesaria. Después, bueno, es como que dejé de hacer difusión. Tengo una página de Facebook que se llama Púrpura justamente. Y bueno, ahora escribiendo, cada tanto escribiendo algunos cuentos y con la idea de volver a editar algo. Sí. Y también participando de eventos, invitado a eventos. Sí, irregularmente, pero sí, la intención es seguir difundiéndolo, seguro. Sí, sí. ¿Te gusta esta región como cultural y artísticamente se viene dando, los eventos? ¿Qué te gustaría proponer? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo lo ves? Sí, la región sí, muy... Región, recordemos para la gente qué región estamos hablando, En ¿no? Malvinas, ¿no? De Malvinas Argentinas, que sería San Miguel, José de Paz, Polvorines, Sí. ¿no? Bellavista, Granburg, Tortuguita. ¿no? Bien, ¿cómo ves esta movida? Yo veo que hay muchos valores. Yo creo que hay que fomentar un poco más las políticas, digamos, de promoción artística. Esto es del Estado, que obviamente uno no espera mucho del Estado nunca, sino que generalmente uno se maneja por la autogestión y todo lo que tiene que ver con las redes, ¿no? O sea, con las redes me refiero a esto, el intercambio de artistas, de compartir los eventos. Difundir, promocionar. Claro, que sí. digamos, espacios como Seremos Eternos, por ejemplo, que trata de socializar experiencias, de compartir, de fomentar esto, de compartir el arte, pero no, Malvinas para mí tiene toda la potencia. Me parece que es un diamante en bruto porque hay, como contaba antes, hay muchos jóvenes y no tan jóvenes como yo, que escriben, que hacen música, que actúan, o sea, me parece que sí, acá no tenemos que enviarle ni nada. Y que a la vez en el rol de uno que puede ser, en el caso de ustedes, de todos ustedes, que ya están insertos en la vida cultural, artística de la región, también como potenciar a esos jóvenes para que no se caigan, ¿no? También como para que se animen a... ¿no? Que como creería, y esto lo comparto con todos ustedes, ¿creerían eso ustedes que pueden aportar también su granito de arena respecto del fortalecimiento de estos jóvenes? Sí, creo que sí. Creo que en cierta manera continuar, porque yo hace muchos años que estoy digamos, en la música, en el circuito, también es como que le sirve al joven para que vea que se puede seguir, que no es una cuestión de edad ni de tiempo, ¿no? Una cuestión de actitud más que nada. Sí. Bien, porque en los bloques anteriores con Juan estábamos comentando un poco también esta suerte de resistencia desde la cuestión esto no, porque esto te abre la cabeza, porque te la llenan, porque te la bombean, del mundo adulto, de los padres, de la familia, así que eso cuando los jóvenes están haciendo y armando su personalidad, ¿no? Entonces cuando tienen estas de virtudes artísticas,
A mí me parece que dentro de este aspecto el artista en sí, como ustedes, que ya están insertos en la vida cultural de la región, Sí. que pueden tener cierto rol de reconocimiento incluso de estos jóvenes, que los van a ver cuando se presenten, como que eso a ellos les hace bien verlos de ustedes porque son de una suerte de paso a seguir para ellos y como que les refuerza esas ganas, seguramente con lo que ustedes, cuando los ven a ustedes, con las ganas que lo hacen, me parece, sí. ¿no? Sí, yo creo que también tiene mucho que ver también con la actitud el joven, por lo general, no sé si sigue tanto a la persona, a la banda, digamos, el que hace música, no sé si sigue tanto al músico, Uh-huh. sino es una cuestión más de compañerismo, ¿no? Es como ir a la par. Uh-huh. No se fijan si por ahí tanto lo que vos haces está bueno, porque no es una cuestión de fanatismo, ¿no? De seguir, sino de estar en conjunto. Sos de mi barrio, sos de Claro, mi... Ajá. sí, pero más que nada los jóvenes en particular se manejan más libremente también, ¿no? Es como que cada uno tiene su personalidad dentro de lo que hacen con su música y cada uno quiere mostrarse y exponer, y no sé si le interesa tanto si nosotros lo hacemos, seguimos, no seguimos, Sí, sino pero al final yo te- como una cuestión individual. Ahí solicito un poquito con vos, Mariana, porque en este aspecto, y yo puedo puntualizarlo bien sobre ustedes, Proyecto Sí. Brida, Mariana y Noel, y Pablo también, Lugo, que Sí. nos acompaña. No sé tanto de vos ahí, por eso no me atrevo, pero sí lo puedo opinar de vos, de que guarda que ustedes no solo estamos hablando desde el punto de vista regional, sino también la gente que lo sigue desde el punto de vista de gente, porque ustedes ya han transitado otras áreas, otras esferas, han cruzado General Paz, se han ido a Capital, ¿entendés? O sea, han tenido, digamos, una suerte de hábitat muchísimo más amplio Sí. que el de la región y que estuviéramos hablando solamente de si lo tuviéramos que encarnar en el concepto del joven del barrio. Sí, ya ¿No? como que esa parte ya la pasamos. Como que, exacto, como que, digamos, entonces hay una buena capacidad en ese aspecto de decir, la influencia de uno también crece en la responsabilidad, también, ¿no? También en la responsabilidad que un artista debe tener que Sí. comprender para convivir Sí, con eso esa es verdad. responsabilidad también, ¿no? Sí. ¿No vos? Sí, yo creo que sí, básicamente pasa por el lado del gusto de cada uno también, o cómo lo maneja. Ujú. Porque, Lo que pasa es que acá hay dos generaciones. claro, Yo tengo totalmente. muchos años más de música y Sí. él es como, dentro de todo está más nuevo. Ujú. Entonces se unieron dos generaciones, porque los jóvenes que vos decís Claro, y la gente que hace rato que la estamos remando con la música, pero lo hacemos obviamente que es por por gusto. es una también. cuestión Que a uno le de que gusta lo lleva a uno y que es lo que quiere mostrar y ya está. Es una cuestión de vida, ¿no? Es parte de la vida de uno. En mi caso es parte de mi vida la música. Ujú. Tengo hace muchos años incorporado con mis viejos también, que fueron músicos, y bueno, y él también porque somos primos. Pero bueno, se hace una cuestión que no sé si es... A ver, el músico que por ahí hace muchos años que está ahora más al nivel, adaptándose al joven de ahora. No sé si el joven nos sigue a nosotros. Ujú. Yo creo que es el adulto, el grande, el que hace muchos años que está, que es el que se adapta a la juventud de ahora, ¿sí? Entonces como que no sé si es tanto Como que el nos mundo siguen, nuevo, como el sí, mundo y nuevo. es seguir, digamos, Ah. adaptándose día a día a lo que viene, a lo que está. Bueno, en la literatura se ve Sí, mucho también también, eso, porque sí. en realidad hoy el concepto del que escribe sabe que el que lo tiene que leer o lo va a leer no cuenta con una cantidad de tiempos, sino porque el tiempo está muchísimo más comprimido en la También, lectura. sí. Sí, a mí, por ejemplo, lo que me pasó con respecto a eso, yo transité mucho la experiencia de los escritores independientes de la Feria del Libro Independiente. Ujú. Esto te estoy hablando también, 2004, 2005, 2006, cuando se fundó la FLIA. La FLIA, sí. Y yo participé casi de su fundación, trabajé cosas con sus fundadores, y nosotros por ahí a mí me tocó transitar en los circuitos de San Telmo, Almagro, Palermo. Y hay mucho, yo lo que noté mucho, a mí durante un tiempo me sentí un poco decepcionado de eso, el ombliguismo, el escritor es muy... Yo lo que noto, yo tengo muchos amigos que son músicos, el músico es más compañero, más solidario. Mm. El escritor es como que es muy egocéntrico y muy soberbio, y que, por ejemplo, a mí me pasaba que yo iba a leer a esos lugares y nadie te escuchaba. Te escuchaba por ahí gente que en teoría no era del palo, digamos, ¿no? Y después venía y decía, che, qué bueno, pero tus pares, digamos, ni cinco de pelota, o sea, no existe ese compañerismo, es más, el escritor es más individualista en ese aspecto. Y yo empecé después a replantearme
que para mí el arte en general y la literatura, que por ahí lo que yo trato de trabajar, hacer proyectos colectivos, porque los proyectos colectivos, digamos, te permiten tener una cierta riqueza y una cierta variedad. Y empecé a hacer cosas. Nosotros, por ejemplo, yo en el año 2007, 2008 tuvimos un grupo. Bueno, pero eso, perdón, pero eso era encarna, colectivo. pero lo que vos estás diciendo encarna realmente, o está encuadrada en una autocrítica de la cual te haces cargo como escritor, y está muy bueno, Sí, porque sí, en sí. realidad uno Tal debería cual. hacerse una autocrítica respecto de Sí, por sí, qué sí. estamos como estamos, ¿no? Y bueno, le escapás al bulto en ese sentido. No, Pues no, si no, yo soy para escritor, nada. me hago cargo de lo que a mí me compete en ese Sí, aspecto. tal cual, ¿no? Tal cual. Y para mí pasa por eso, ¿no? Tratar de fomentar proyectos colectivos en lo artístico, ¿no? Todo siempre de la autogestión. Sabemos que el terreno es difícil, que hay ciertas expresiones artísticas. Realmente hemos compartido una hermosa sesión de In Studio con Proyecto Brida. Vamos cerrando con el último tema del día de hoy y entonces yo me voy a conectar a estos espaciales auriculares. Proyecto Brida para todos ustedes. Espacios. Ponele. Con él. Voy a bautizarme en estas aguas que son lágrimas de tus dolores, y con ella regaré